Ya arrancamos, Joana. Tú dime para empezar la sesión. Iniciamos. Listo, muy bien. Vamos a la sesión 6. En la sesión 6 del día de hoy vamos a interactuar y vamos a ver el tema del ROI. Vamos a hacer nuevamente un refresh. Quiero ver cuántos participantes hay. Debemos estar ya todos. Perdónenme. Hay 18 participantes. Bien, de los 18 participantes. Vamos a empezar, chicos, ¿ah? La última clase los sentí medios tímidos a todos, no quisieron dar una opción del caso ACME, y vamos a volver a recordarlo muy rápidamente, las 4 etapas, para poder llegar a este tema de las preguntas. ¿Por qué me interesa el tema de poder entender las métricas y los indicadores? Porque hoy lo que vamos a ver con el tema del ROI nos va a llevar prácticamente a aplicar lo que hemos llevado hasta ahora y a poder decir lo siguiente: cuándo se hace una evaluación objetiva y cuándo se hace una evaluación subjetiva. Ojo que estoy pasando las láminas para poder dar el porqué de interesarme en que realmente tengamos la práctica de los indicadores. En poder medir impactos soft y medir impactos hard. Y en poder, miren lo que dice acá, verificar cuáles son los indicadores que existen dentro del proceso de medición. Y aquí vamos a hablar de algo nuevo que es fáctico y de algo que es construido. ¿Ok? Y aquí en el dato nuevo que es fáctico, ven ustedes esta parte de acá que son los datos simples y los datos complejos. En los datos complejos, que es la mezcla de los dos datos simples, tenemos los ratios, las tasas y los famosos llamados índices, que es prácticamente parte del ROI. Entonces, esa es la función, esa es la finalidad que nosotros tenemos o que dentro de la especialización se tiene para poder hablar de la interpretación que tengamos de esta información que tenemos de la compañía. Y como quiero entrar un poquito más vamos a decir, en contexto, es decir, vamos a recordarlo para que no se nos haga difícil al momento de preguntar, vamos a hacer un breve refresh del proceso de medición, que son 2 diapositivas, y cómo nos lleva el tema del juicio. Con esto, yo voy a empezar a hacer estas 3 interpretaciones, y después de esas 3 interpretaciones, necesito la interacción con el micro. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien se quedó? ¿Me pueden confirmar por el chat, por favor? Si alguien se quedó. Ok, lo tienen entonces, ¿no? Bien, vamos con lo siguiente entonces. Recordemos que el proceso de medición tiene 4 etapas, ¿no es cierto? Definimos qué medimos, definimos el propósito, medimos propiamente en la segunda etapa, interpretamos en la tercera etapa, y la interpretación va a ir cambiando en función del tiempo y en función de la complejidad que queramos darle al proceso. Y la cuarta etapa se actúa en consecuencia de lo que se ha interpretado para volver a medir y volver a modificar. Ahorita ya pasamos de la parte conceptual y la parte teórica de poder saber cuál es el propósito, de ver cuál es la medición, si vale la pena, si no vale la pena, si es una variable, si el costo es alto, si queremos profundizar. Ya pasamos esa etapa conceptual y teórica para poder decir, hoy por hoy hay que poner en práctica lo que sabemos. Y lo que sabemos es interpretar de una medición hecha. Y la interpretación puede darse a partir de un juicio histórico y solamente quedarse con el juicio histórico, a partir de un juicio objetivo y bajo ese juicio objetivo también quedarnos con el juicio objetivo, o llevarnos a un juicio competitivo, como son los que tenemos en el caso ACME, para poder compararnos con el mercado y con la industria. Y bajo el tema de prepararnos con el mercado o con la industria, las intervenciones que ustedes pueden tener, es decir, bajo la comparación que tengo de un juicio histórico, ver si llegué al presupuesto y saber cómo estoy en el mercado, puedo decir si estamos bien o si estamos mal, o si no estamos tan bien, o si estamos liderando el mercado. Finalmente, lo que quiero dar de idea con esto es que cuando nosotros hacemos el juicio valorativo, podemos prácticamente agrupar todo el proceso de medición y agrupar toda la interpretación y dar una interpretación de valor. Esto no indica que sea toda la analítica que hemos estudiado la semana pasada, el martes, perdón, ¿no? Pero te lleva a que tú tengas un concepto distinto del proceso de medición. Y nos va a llevar a entender el porqué del ROI y por qué prácticamente nace el ROI en las organizaciones como un retorno de inversión. Incluso un retorno de inversión que hoy por hoy el ROI pasa a ser ROI a ROI. Y recuerdan que era retorno de inversión sobre el precio del producto o servicio que está dando o que da prácticamente la compañía a los clientes. ¿Ok? Hasta ahí
Entiendo que todo lo tenemos claro. Nos preocupa, o hoy por hoy tenemos el objetivo de poder interpretar los datos que tenemos. Entonces, bajo ese esquema, voy a dar la introducción interpretando esas tres métricas. Estas tres métricas son ratios. El ratio es un valor en el cual el numerador es mayor, es decir, el valor numerador de lo que vamos a comparar es mayor, versus un numerador que suele ser un número más pequeño. Y generalmente se suele medir esto porque en las compañías, variables que marcan el ritmo de una compañía es la facturación, los costos y los ingresos netos. Los ingresos netos suelen verse como que vamos a decir, la resta o el resultado de todas las ventas que se hacen en facturación menos, perdón, todos los costos propios de la operación o del servicio. Si yo soy un gerente de área, un gerente de recursos humanos, un gerente de general, digo, quiero ver cuánto es el ratio de facturación por empleado. Tomo la medición de toda la facturación que tenemos en el año y la divido entre el número de empleados que tengo, ¿no es cierto? Si nosotros supiéramos que ACME tiene 1000 empleados, podemos sacar cuánto es el volumen de facturación de ACME. Hagamos primero ese ejercicio. Si nosotros tenemos 1000 empleados en ACME y nos dicen que el ratio de facturación por empleado son 343.250 dólares. ¿Podemos sacarlo entonces? ¿Quién me puede decir cuánto es el nivel de facturación de ACME? Sabiendo que tenemos 1000 empleados. ¿Lo hacen? Es una simple calculadora. Yo lo estoy haciendo acá. ¿Ya? Vamos a ver. Si digo que tiene 1000 empleados ACME y el ratio de facturación por empleado son 343.25 dólares, tenemos que la facturación global de ACME es 343.250 dólares. Si a ustedes les suena el valor de ACME de 343.250 dólares, tomemos que esta facturación es mensual. ¿De qué tipo de tamaño de empresa estamos hablando? Si esta facturación es mensual, este valor mensual tenemos que multiplicarlo por 12. Y estamos hablando de 4 millones de dólares. Es una empresa pequeña, ¿no es cierto? Es un valor pequeño. ¿Lo tenemos claro? No me respondieron. ¿Lo tenemos claro, chicos? Perfecto. ¿Y los demás? A Alejandra Mercado le queda claro el tema. Porque simplemente es, como les decía, el valor total de facturación entre el número de empleados te da un valor resultante de 343.250 dólares. Y tú mides acá cuánto es que se factura del total de facturación dividido entre el número de empleados. Entonces, aquí vamos con esto, de que si yo tengo este valor de ratio de facturación de ACME y empiezo a compararme y digo, ok, pero la industria en el mercado, la industria de ACME, la industria donde viene la empresa de ACME, y supongamos que ACME es una empresa de tecnologías de información, tiene que su ratio de facturación promedio por empleado es de 393 dólares. Ellos facturan mucho más por empleado que nosotros. Y mi promedio de mercado me dice que está en 357.567 dólares. Entonces ACME puede decir que en un juicio comparativo, ¿ok? Que en un juicio comparativo puede decir que está entonces ACME bien o está mal. Que su facturación por empleado más costosa y yo pudiera decir que ACME necesita ajustarse al menos al mercado para poder ser más competitivo. En el primer valor de ACME, ¿ok? Déjame ver, ahí está. Y si tomamos el segundo valor, hasta ahí vamos entendiéndolo bien, ¿no? Acuérdense que el ratio de facturación por empleado es la suma de facturación entre el número de personas. Pasamos al ratio de costos. Ratio de costos operativos por empleado. Así como ACME tiene un valor de volumen de ventas, tendrá un valor de volumen de costos. Y el valor de volumen de costos es que él gasta 303 dólares por empleado que hay en ACME. Y que su costo es menor que el promedio de la industria.
pero su costo es mayor que el promedio del mercado. Y si quiere hacer un juicio valorativo, diría que el promedio del mercado es mucho más efectivo, por tanto ACME no lidera el mercado. Y ACME, a pesar de tener los costos de la industria más bajos y a pesar de tener el ratio de facturación por empleado, en este caso debería ser más alto, entendemos que ACME no está facturando más allá de lo que debe facturar. Porque si acá tiene el menor costo del sector, sin embargo no tiene los ingresos correspondientes, entonces decimos de que no está liderando el mercado en el tema de ventas. Está por debajo del promedio. Y ahí podemos sacar otra interpretación. Miren lo que recuerdo que hace 2 clases Cristian interpretaba y Cristian decía, pero ok, cogemos 2 ratios. Quiero el ratio de costos por empleado que es menor y que mientras más chico sea el ratio de costos por empleado indica que nuestros costos son más efectivos, pero tenemos que también jugarlo con el ratio de facturación, que en este caso no es un ratio de facturación elevado. Si ACME tuviera en este valor $393 y tuviera un ratio de costo de $303, entonces prácticamente ACME sería muy productivo. Y si ustedes se dan cuenta que el ratio de ingresos netos por empleados prácticamente te sale, ¿de dónde sale el ratio de costos netos por empleado? Te sale de la resta de estos dos, ¿no es cierto? 39.91 dólares de ingresos netos por empleados sale de la suma de acá. De la resta de 343 de la facturación, que son ingresos brutos, menos los 303 de ratio de costos operativos, te sale que su ratio de ingresos netos es 39.91 dólares por empleado. ¿Ok? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Cristian nos dice, está por debajo del promedio. El problema está cierto en los niveles de facturación. Está siendo, creo poner Cristian, en los niveles de facturación. Entonces, el problema está siendo en los niveles de facturación. ACME se preguntará, con el nivel de facturación que tengo y soy efectivo en mi costo, tengo que invertir y tengo que ver cómo hago que ACME se vea en el mercado líder o cómo genero más facturación de ACME. Y ahí las organizaciones o los líderes de área, los líderes de recursos humanos, es donde dan la opinión de decir, algo nos está pasando que no estamos facturando y tenemos que ver si es un factor puntual, tenemos que ver si es que son nuevas personas las que están ingresando, tenemos que ver si es que el producto, hay algún problema que puede haber traído abajo el producto, o si es que necesitamos ver de renovar productos y entran muchas cosas en la decisión. Y dense cuenta que acá pasamos inmediatamente de poder hacer del juicio competitivo al juicio valorativo, porque lo que estamos diciendo es, en un juicio histórico, si ACME quisiera hacer un juicio histórico, tendría los valores de ACME del año pasado. Si ACME quisiera hacer el juicio objetivo, tendría el valor de ACME presupuestado a hacer. Y si ACME quiere hacer el competitivo, tiene estos dos y lo va a hacer. Y con esta información, ACME tiene que decir, hay que poder hacer acciones, porque a pesar que nuestros costos están por debajo de la industria del promedio del mercado, muy cerca, cerca del promedio de la industria y muy cerca del promedio del mercado, nuestro ingreso por facturación es el más bajo de la industria y es el más bajo del mercado. Y no estoy teniendo este margen de ingreso neto porque a la larga el margen de ingreso neto es mucho menor que la industria y que el mercado. Entonces, algo está pasando con ACME, que no están yendo bien las cosas y que por ende tiene que tomar acciones. Dense cuenta cómo me explayé solo en la lámina con estas 3 métricas. ¿Lo tienen ahí claro? Necesito saberlo porque ahorita vamos a empezar con las participaciones, chicos. No va a ser posible ni siquiera llegar hasta 5, pero necesito saber para poder hacer la participación de uno de ustedes, 1 o 2 personas. ¿Ok? Bien. Entonces, bajo ese esquema, déjenme regresar acá. Tenemos las 2 siguientes láminas que te hablan de las métricas de recursos humanos y la lámina nueva que les mencionaba que te habla de las remuneraciones. Remuneraciones sobre la facturación, remuneraciones sobre los costos operativos y tasa de remuneración de la supervisión sobre las remuneraciones totales. Esta información de tasas es como que el opuesto del ratio. Mientras que el ratio es un valor en el cual el numerador es mayor que el denominador,
En las tasas, el valor numerador, el que va, vamos a decir, en la parte de arriba, en la parte del numerador, es mucho menor que el valor del denominador y por tanto tiene que expresarse en porcentaje y para expresarse en porcentaje tiene que multiplicarse por 100. Entonces, si quedamos ahí claro, vamos a activar ahora. ¿Están claros, chicos? Vamos a activar ahorita. Déjenme verlos. Cristian. ¿Dónde está Cristian Tripul? ¿Podemos intercambiar opiniones, Cristian? Déjame activarte el audio. Ah, sí, eso has activado el audio, Cristian. Sí, Hola, informe. Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto escucharte, Cristian. ¿Pudiste llegar a entrar al seminario que te pasé? Sí, excelente, muy bueno, ¿Eh? gracias. A la hora no, pero sí lo revisé post grabación. La Ah, verdad, perfecto. excelente, excelente, Ahí la viste a verdad. dos directores Sí, de una de las sociedades comerciales que tengo, que es Beril, que nos hablaba prácticamente de cómo enfrentar o sí, cuál es el rol ahora del líder. Perfecto, sí, Cristian. Bien, la Cristian. verdad que muy bueno, gracias por Ah, no, compartirlo. qué ocurrencia. Eh, Estimado maestro, lo que yo veo, el caso ACME, aunque parezca risa o no sé, me hace recordar una de las bancas donde yo trabajé. Ah, perfecto. Muy similar a la realidad, la verdad que no pensé hallarlo. Mira, ¿sabes por qué te lo comento? Porque mira, su tasa de facturación, su tasa de remuneración sobre facturación es mayor a la del mercado y del promedio de la industria, ¿no? O sea, en teoría, sus metas han sido muy bajas porque Exacto. han sobrepasado. Sin embargo, aquí me da un análisis claro de que las ventas, sus niveles de ventas no están siendo reales con la del mercado. Por Ok. eso es que en teoría, si lo analizas unilateralmente, la empresa está ganando más, está vendiendo más, si lo vemos ahí y está siendo más eficiente. Sin embargo, está de cara al mercado. Y esto pasó en una entidad financiera en el Perú hace poco, hace un par de años, que internamente era una gran empresa, pero con respecto al mercado las cosas no eran reales, ¿no? Ok. Y puedes ver, la tasa de remuneración sobre los costos es 28%, o sea, la gente está vendiendo más, se está esforzando más, mientras que el mercado, Exactamente. en la industria 24 y el mercado 20, casi 28, que prácticamente lo genera ACME, ¿no? Y ahora, eso vamos por la supervisión. La supervisión ha incrementado al 31.2, ¿no? A mayor supervisión, mayor facturación. Exactamente. Es Entonces, cierto lo que mencionas, Cristian, y ahí a ver, si hablamos de poder hacer un juicio valorativo, Cristian, y aquí es donde podemos interactuar los demás, si alguien quisiera interactuar de lo que estamos conversando con Cristian, ayudaría o aportaría. ¿A qué va el tema? Que cuando todo es un juicio valorativo, que es lo que nos menciona Cristian con la referencia de la entidad financiera que ha trabajado, es lo siguiente. Entonces, la empresa está vendiendo, pero no está llegando a los topes o a los límites de mercado, porque a pesar de que es muy productiva, que sus costos son eficientes y todo el nivel de facturación no está llegando a cubrirla cuando se compara. Si es que la empresa solamente habla de la empresa como tal, puede haber un crecimiento, pero la demanda del mercado que se la come viva, al poder saber que comparándose con la industria en un juicio competitivo, no está compitiendo dentro del mercado. Y esta competencia tiene que empezar a decir qué es lo que está pasando con los niveles de facturación, que a pesar que tenemos los mejores ratios y las mejores tasas, y posiblemente también aquí sea un tema de supervisión, no estamos llegando o estamos sobrepasando el presupuesto, pero no estamos siendo muy aguerridos. Esa es la parte que pudiera complementar de Cristian y que obviamente sin necesidad de poder hacer un ejercicio simple, solamente se ven los valores que tenemos acá. Y cuando comparas con el promedio de la industria o cuando comparas con el promedio de mercado. ¿Ok? Bien, Cristian. Ok, muchas gracias, Cristian. Vamos ahora entonces al tema de recursos humanos, ¿ya? Aquí me gustaría ver, voy a ver una persona que ha estado con nosotros en toda la especialización para que me comente sobre el tema de las tasas en recursos humanos. ¿Ya? A ver, déjame buscarlos. Luis Ixia. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo estás perdón. Luis? Buenas noches. Qué gusto escucharte. ¿Qué tal? Tú has estado con nosotros en el tema de toda la especialización de recursos humanos, ¿no es cierto? Sí,
Bien, Luis, para ponerte en contexto y poder hacer una pequeña conversación, así como lo hicimos con Cristian, hemos visto que, por ejemplo, ACME, déjame retroceder acá antes de que te haga la consulta, hemos visto que, por ejemplo, acá ACME, a pesar de que no tiene un ratio de facturación alto y que está por debajo de la industria y debajo del mercado, su ratio de costos operativos por empleado es mucho menor que la industria y muy cercano al mercado, ¿no? Sus ingresos netos no suelen ser altos y, por tanto, a pesar del crecimiento y de lo que está pasando con ACME, no está teniendo la competitividad que debería tener frente a otras industrias de su sector y frente al mercado total. Veamos qué pasa dentro Correcto. de ACME con el área de recursos humanos. La tasa del costo del área de recursos humanos es la más baja del mercado. Su dotación por empleado de recursos humanos es de 125 por persona. Es la más alta en recursos humanos. Y el ratio del costo de recursos humanos per cápita, es decir, por persona, es de $880. ¿Qué crees que pudieras comentarme de esta información? ¿Qué consideras que puede estar? ¿Cómo es que ves al área de recursos humanos aportando? ¿Hay a lo mejor una tasa muy alta? ¿El ratio de costo del área No, de recursos humanos es alto? Cuéntame. lo que veo es que, observo de acuerdo a la información, es que la tasa de costo del área de recursos humanos es la más baja en comparación, es muy baja en comparación al promedio de la industria y el promedio del mercado. O sea, Ok, aproximadamente en un 40 y pico por ciento comparado con la industria, muy bien, muy bien. en Se está casi a un, la mitad, sí, sí, casi a la sí. mitad, ¿no? En Ya, un 66, por ahí 65% comparado con el precio promedio del mercado. Podemos decir que en cuanto a la gestión de recursos humanos está bien, ¿no? ujú. Eh, O que porque, tenemos un margen, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si es que nosotros incrementamos costos en el área de recursos humanos? Miren cómo está el promedio de mercado, ¿no es cierto? Si mientras que acá estaba casi en un 50%, porque si yo hago que la tasa de costo de recursos humanos la multiplico por el doble, es decir, está a la mitad, casi a la mitad de la industria. Y está casi a un tercio, por decirlo, del promedio de mercado. Entonces, si yo incremento costos en el área de recursos humanos, podemos hacer acciones con el personal que te permitan un mayor entrenamiento. Y ese mayor entrenamiento, ¿a qué nos puede llevar, Luis? bueno, el mayor entrenamiento sí, a mejorar el desempeño del A personal. mejorar el desempeño. ¿No? Muy bien, Por ende, perfecto. bueno, con respecto a si retrocedemos y comparamos, eh, vemos que la empresa, eh, Ahí, claro, no sé si es que esos ratios, o perdón, lo que me he presentado se vincula ya. con meses anteriores o no. También, Claro, esa variable la porque, puede, claro, entonces podemos ahí, y miren cómo el aporte de Luis nos hace llevar o rescatar el tema de los indicadores. Podemos compararlo hacia el año pasado, podemos hacer un ujú. proyectado o podemos ver cómo ha venido la tendencia en los meses. Y ahí es donde utilizamos el indicador. Perfecto, Luis. Te agradezco. Muy bien. Gracias. Déjame silenciarte el micro. Mm, ya, perfecto. Bien, chicos. Miren, y nos basta con estas dos intervenciones para poder cerrar esta parte de las interpretaciones. Así que respiren tranquilos que no voy a volver a llamarlos. Pero sí quiero hacer un cierre. Un cierre de lo siguiente, chicos. Miren acá. Hemos hecho, y si se dan cuenta, hasta juicios valorativos, con información de una métrica e información de mercado. Y hemos hecho supuestos también, porque hemos dicho, oye, si se compara con el mes anterior y si traemos al presupuesto que tenemos acá y si vemos la tendencia de cómo está, y a pesar de que la empresa es buena, no se ha puesto metas exigentes, porque sus costos son buenos, sus tasas que tiene del área de recursos humanos le dan margen para invertir, y a pesar de que las remuneraciones, obviamente, las tiene mucho mejor que el mercado. Encima, algunas el ratio de remuneración por facturación suele ser alto y tiene la tasa de remuneración de supervisión sobre el total de remuneraciones también de alguna forma más alto.
que en el mercado. Entonces podemos hacer acciones con la supervisión, podemos hacer acciones con el entrenamiento de las personas y nos va a llevar a esto a poder hacer una medición en el desempeño. Aquí es donde quiero cerrar. ¿Por qué quiero cerrar acá? Porque bajo lo que yo estoy exponiendo, aún me suena cualitativo, ¿no? ¿Cómo es que yo sé? Y esta es la introducción al ROI. ¿Cómo es que yo sé si es que realmente entrenando a las personas voy a hacer que su desempeño mejore y haciendo que su desempeño mejore venda más? ¿No se ponen a preguntar eso? ¿Cómo sé yo con esta información? Ok, tengo una tasa, invierto, hago un juicio valorativo, meto tema de entrenamiento. ¿Cómo sé yo si realmente el entrenamiento que metí, que te va a llevar a un cambio de conducta, y cuando hablamos de cambio de conducta hablamos de cultura, me va a dar a mí el resultado que finalmente espero, para poder nuevamente compararme en un juicio competitivo con la industria y compararme a la vez con el mercado? Ah, ok. La intervención de Luis Curay dice: es probable que hayan apostado por sueldos altos, pensando que eso sería suficiente para los resultados o para retenerlos. Pero a la larga pueden haber, a pesar que tienen un margen de costo en el área de recursos humanos, pueden también tener un margen en el tema de las remuneraciones. Ok, muy bien. Entonces, como dice ahí, por ejemplo, Alejandra, nos vamos a dar cuenta que realmente estamos impactando con el entrenamiento de la persona y que mejoren los resultados de la compañía cuando los midamos. Pero ahí es donde entra la introducción del ROI, chicos. ¿Por qué entra la introducción del ROI ahí? Entra por lo siguiente. Veamos qué nos dice el ROI. Y aquí vamos a volver a coger temas técnicos y temas de concepto que ya hemos venido viendo. Porque, ¿se acuerdan de este señor, de este investigador del tema de la analítica? Y aquí es donde decimos que la analítica sirve para poder hacer esa conexión de lo que vamos haciendo en el proceso de medición, que nos llega a generar datos simples, datos complejos, para poder asociarlos a modelos. Recuerdan que hacíamos la analítica descriptiva con temas históricos, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? En el modelo de la cadena de valor de Fitts, que es un investigador de la analítica de recursos humanos, nos dice que tanto los recursos que utilizamos dentro del proceso para poder tener un producto o servicio nos pueden llevar a una medición de costos. Esta medición de costos, y ahí entra el proceso de medición, nos lleva a que también midamos el costo de la intervención, de las intervenciones que tenemos con el recurso humano. Es decir, metemos acá información y metemos acá actividades y acciones con el tema de recursos humanos no hablo del departamento, sino hablo de toda la empresa, de la gente y de los colaboradores, para que nos podamos llegar al proceso de evaluación. Se mide el impacto en función a los resultados y el beneficio económico de la organización. El impacto no se mide, perdónenme, el impacto no se mide porque una persona cambió una competencia. Esto es cultura, pero el impacto en una organización se mide cuando realmente hay un crecimiento económico. Hay un beneficio económico del impacto. Y ese beneficio económico del impacto, cuando lo quieres llevar a valor agregado para la organización, haces el costo que has tenido y que has incurrido en las distintas acciones que has hecho y lo vas a hallar entre el beneficio que recibiste. La relación costo versus beneficio, es decir, todo lo que invertiste y todo lo que lograste ganar en facturación, te lleva a la definición del ROI. Pero la definición del ROI sale después de un proceso de evaluación en el cual, al hacer intervención en los recursos humanos o en los colaboradores de la compañía, de entrenamiento, de rotaciones, de ingreso nuevo, de algunos ceses porque necesitaba bajar costos, de algunos intercambios internacionales en tu organización, de nueva gente de tu organización, de algún proyecto de eficiencia con la gente y metes ahí a consultores o metes distintas acciones, este costo de las intervenciones tiene que verse reflejado en impacto económico, es lo que les decía, y este es un proceso de evaluación, pero ¿cuándo sabemos si lo que hemos hecho agregó valor a la organización? Cuando el costo versus el beneficio es un valor menor. Mientras que el costo sea alto contra el beneficio y el valor se acerque a 1, no estamos teniendo mucho ROI. Pero si el costo es bajo y el beneficio, que es el impacto económico para la organización, es alto,
Entonces tu ROI va a ser mucho mejor. Pero hay grandes debates ideológicos, chicos. Y grandes debates ideológicos que nos llevan, y más aún, en el contexto que tenemos hoy, siempre va a suceder esto cuando se quiere ingresar a una nueva metodología, cuando se quiere hacer alguna gestión del cambio, que es el impacto cultural. Y ahí lo llamamos a los ateos. Los ateos, en el mundo laboral, se les conocen retorno de la inversión por la medición de los resultados. ROI son siglas y en todo caso, ¿qué significa? Son siglas en inglés. Es Return on Inversion. Por eso se le llama ROI. Cuando hablamos del ROI es Return on Inversion Price. Son siglas en inglés, Alejandra. Por eso se le llama retorno de inversión, ¿no? Entonces, los grandes debates ideológicos que le mencionaba son los siguientes. Hay dentro de toda la organización personas que son ateas. No se puede medir el ROI de la capacitación u otras intervenciones del área de recursos humanos. Lo mencionó y es un abanderado Donald Kirkpatrick. Otros creyentes mencionan, es posible medir el ROI. El abanderado acá es Jack Phillips. Los pueden ubicar ustedes dentro de Internet. Y los agnósticos es, la pregunta del ROI puede confundirnos. Lo importante es medir, aunque no se pueda llegar al ROI. Espérenme que tengo una intervención acá en el chat. Perfecto, Alejandro, no hay problema. ¿Lo entendieron? Esto de acá son lo que suele pasar en las organizaciones. Los ateos, que no creen nada, los creyentes que dicen sí es posible medir el ROI, y aquellos que son agnósticos, es decir, cuestionan realmente la existencia y la medición. Entonces dicen, la pregunta del ROI puede confundirnos. Y esta es la misma Jack Fitz. Lo importante es medir, aunque no se pueda llegar al ROI. Y acá les comento algo, y eso se los comento en función a la experiencia que tengo hoy por hoy en la consultoría por lo siguiente. Cuando las consultoras especialistas implementan modelos de gestión del cambio, utilizan distintas herramientas y distintas metodologías. Y dentro de las distintas herramientas y las distintas metodologías asocian procesos de medición para poder crear nuevos modelos de trabajo, para poder crear nuevos procedimientos, para poder crear nuevas plataformas, y allí se llama a la consultora tecnológica, para poder implementar un nuevo SAP, para poder implementar nuevas funciones, hacen la gestión del cambio. Y la medición que se da para poder ver si un proyecto de gestión del cambio te da un beneficio o impacto económico, es cuando asocian el cambio de la competencia de la persona, es decir, adquiere nuevos hábitos, versus un incremento en facturación. Si la persona se le va midiendo en la conducta y en el comportamiento, y el cambio de conducta o comportamiento se asocia al resultado, ahí viene la conexión del impacto de la medición, entonces sí hay un beneficio económico. Es por eso que dentro de los debates ideológicos existen aquellos que son agnósticos. No necesitamos llegar a tener un impacto económico en todos los procesos, pero si hay un cambio en medición de conducta, el resultado va a hablar por sí sola, salvo que, si hay un cambio en la medición de conducta, el resultado va a hablar por sí solo, salvo que salvo que la conducta no haya cambiado y los resultados se deban a otro tema. Por eso es la importancia que cuando se hace un proyecto de gestión del cambio donde te implique medición e indicadores, hay que medir la conducta de la persona, porque cuando la conducta de la persona cambia en función a lo nuevo implementado, el resultado cae por default. Pero si la conducta no cambia, el resultado puede verse otra cosa. Una máquina nueva, puede verse que a la persona fue nueva, puede verse una oportunidad de mercado. Hoy por hoy, ¿qué sucede con las oportunidades de mercado que tenemos? Las empresas y las personas están llegando a reinventarse. Yo les comento un caso de éxito, bueno, a casos de éxito van a haber muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, una socia que trabaja conmigo la parte de selección, que es ACE estratégica, y con quien estamos viendo otras líneas de negocio, porque reclutamiento y selección hoy por hoy en el mercado peruano va a ser muy bajo, y para poder ahorrarse costos, las empresas van a hacer que sus departamentos de recursos humanos hagan la selección. Entonces, ella, siendo una consultora especialista de selección, ha traído una solución que se llama una solución de ozono, que te permite ti cámaras de desinfección en el mercado. Y hoy por hoy los puestos de recursos humanos van a ser los más solicitados. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una pandemia y estamos en un contexto prácticamente a una semana de terminar el aislamiento social,
y empiezan a reactivarse empresas a partir de este lunes. Y las empresas que activan a partir de este lunes, que es el post-crisis, tienen que estar preparadas ¿para qué? Para dar la seguridad a la gente en la salud. ¿Para qué? Para evitar temas de contagio dentro del centro de trabajo. Y sobre todo para dar continuidad al negocio. Entonces la gente se empieza a reinventar y dice, necesitamos que la gente cambie conductas. Y cuando la gente cambia conductas, estamos llegando a tener beneficios e impactos. Ahí es donde yo les menciono de que las empresas empiezan a reinventarse. Y para reinventarse es necesario que la gente empiece a cambiar conductas. Entonces, estos grandes debates ideológicos se los mostraba porque de alguna manera son con quienes vamos a convivir todos los días dentro de un tema de proceso de mediciones. Vamos a entrar al tema del ROI en sí. Pero para esto partimos de lo siguiente. La naturaleza humana de la medición. Todos los seres humanos por naturaleza siempre avanzamos de la medición. Siempre avanzamos en el proceso de medición y vamos no solamente de la medición, sino que llegamos a un proceso de evaluación en todas nuestras acciones cotidianas. O sea, es parte de, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y te mide desde que te levantas de tu día y cómo te acuestas en el día y qué logras en el día. En algún momento de tu vida vas a llegar a hacerlo. Entonces tenemos esa tendencia y por naturaleza vamos a ir a pasar de lo que medimos a evaluar si estamos bien o no. A evaluar si nos genera un beneficio o no. Si un nuevo hábito nos genera un beneficio, si algo que estamos tendiendo, como por ejemplo en el tema de estar aislados en casa y no tienes un orden para poder hacer un teletrabajo, también te lleva a otros temas. Y existen dos tipos de evaluación, chicos. La evaluación objetiva y la evaluación subjetiva. Miremos la evaluación objetiva. ¿Qué nos dice la evaluación objetiva? La evaluación objetiva presupone la existencia de algún tipo de realidad objetiva y un número potencialmente infinito de observadores diferentes capaces de observar, medir o evaluar dicha realidad de la misma manera. Es decir, cuando se hace una evaluación objetiva pueden haber distintas formas y metodologías de evaluar. En general, tu evaluación objetiva te implica comparar datos con otros datos o datos con parámetros establecidos o estándares. Y esto suele darse o suele hacerse en procesos productivos, en procesos financieros, en procesos logísticos, en procesos de atención al cliente. Y cuando hablamos de la evaluación subjetiva, suele darse prácticamente en áreas de recursos humanos. Porque la evaluación subjetiva, que generalmente suele hacerse y es el común denominador de las áreas de recursos humanos, te va a presuponer percepciones. Y recuerdan que habíamos hablado con las percepciones. La percepción es como tú lo captas, que es prácticamente tu clima. Es lo que tú hueles, como se dice, en función a tu experiencia. Argumentos de lenguaje basados en el punto de vista de la persona que evalúa. Por eso es subjetivo. Porque mi percepción no es la misma percepción de la otra persona, no es la misma percepción del otro. Cuando en recursos humanos se dan problemas por percepciones, recursos humanos tienen que actuar al centro. Porque ambas percepciones son válidas. Entonces suele darse una evaluación subjetiva cuando se habla de la percepción de la persona. Y aunque también se puede considerar un dato, siempre aparecen otros elementos de subjetividad. El estado de ánimo, si la persona te cae bien o te cae mal, si estás con un problema que tuviste en casa, si no tienes la capacidad porque puedes estar cansado por algunas otras situaciones o tienes otros problemas. Entonces, la evaluación de desempeño siempre termina con un juicio apreciativo y por tanto es subjetiva. Lo que buscamos acá es que a través de elementos de medición, podamos hacer que la subjetividad baje de la medición. Y para eso, obviamente, tenemos distintas herramientas para poder evaluar el impacto de la gestión de recursos humanos, porque sí es posible. Y esto que ya lo venimos hablando, y todos los que me han escuchado en la especialización, suelen ver que el perfil mío es, oye, ¿cómo asociamos esto con el resultado? ¿Cómo medimos esto que hice acá y lo vendo ante un gerente general? ¿Cómo veo el tema del contexto actual, lo llevo a mi cultura y haciendo acciones dentro de los procesos de recursos humanos hago que se impacte el negocio? Y les mencioné que una de las primeras principales funciones de una persona de recursos humanos, de alguien que gestiona el talento humano, es entrar a ver costos operativos del área, hablar del tema de vacaciones y trabajar directamente con los líderes. Lo demás cae por sí sola. Entonces, cuando hablamos de la gestión de recursos humanos, decimos que medimos impacto soft, ¿ok? Perdón. Medimos impacto soft, que son subjetivos, percepciones, niveles de satisfacción, medimos el clima laboral. Medimos en impacto soft
objetivos, dentro de mediciones objetivas, como son las conductas especificadas y las conductas que establece la organización. Y también medimos impactos hard, como operativos, la calidad, la productividad, o impactos económicos de ganancias y pérdidas. Entonces, cuando asociamos los soft y los hard, es donde podemos aportar a la organización y al negocio. Vamos a lo siguiente. Miren que partimos acá de impactos soft, impactos hard. Los impactos soft, suelen ser subjetivos, y aquí hablamos de todas las percepciones, objetivos a través de conductas. Cuando Recursos Humanos quiere asociar un resultado del negocio, tiene que medir conducta de los colaboradores. En los impactos hard, vamos a medir la calidad del producto, la productividad de la gente, vamos a ver cómo aportamos en las ganancias y pérdidas de la compañía. Acá entra el tema de vacaciones, porque las vacaciones es un pasivo para la organización, y cuando hacemos un estricto cronograma de vacaciones conforme a la legislación vigente, haces un aporte directo al resultado del negocio. ¿Ok? Acá menciona recordemos, pero vamos a añadirlo como que entendamos. Todo lo que hemos visto hasta el módulo 5 se llama fáctico. Es decir, que es concreto. Algo que es fáctico es algo que se da, algo que lo puedes ver. El dato simple se ve de un proceso de medición. Y el dato complejo se trabaja. Los datos complejos, ¿cuáles son? Los ratios, las tasas, los índices. Pero cuando construyes algo en tipo de indicador, le llamamos dato construido. Mientras que el fáctico se da por algo que te sale de procesos de medición, el construido te suele asociar datos fácticos. Son variantes del modelo de Rensis-Likert. Este Rensis-Likert también es otro autor de los modelos de analítica construidos, chicos, por si acaso. Porque si yo no pusiera acá el valor del autor, dirían, las variantes del modelo de da profesor y puede ser conclusión de profesor. No, estas acuérdense que son tesis de doctores, son doctorados de investigación de esta persona que hace. Entonces él tiene un modelo que ha hecho unas variantes. Entonces él le llama tipos de indicadores construidos cuando se hace la medición del clima a través de la satisfacción, a través del clima laboral, y si es que la persona está en acuerdo o en desacuerdo, porque entran distintas variables. O cuando hace modelos de medición algebraica como el NPS, ¿no? Espérenme un ratito. S-Class-Likert. No sales como Rensis-Likert. Igual lo verifico porque yo tengo el modelo dentro de escalas de Likert. Ah, ya, S-Class, pensé que no. Rensis-Likert. Tiene escalas de Likert que es para la medición del clima laboral, Cristian. Mil gracias. Entonces, ¿qué es lo importante saber acá? Que nuestro proceso de medición nos lleva a tener datos fácticos como datos construidos. Más allá de los modelos que se mencionan por un tema de autor, es saber cuándo hablamos de un dato fáctico y cuándo hablamos de un dato construido. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a cómo saber medir el ROI. Cuando la organización tiene la analítica, el People Analytics implementado antes de poder seguir con el ROI, definitivamente ¿qué va a hacer? Que estos datos fácticos pasen no solamente por juicios descriptivos, por la etapa descriptiva de analítica, se pase a la etapa predictiva de analítica y por tanto se pasa a la etapa prescriptiva de la analítica. Y el ROI lo va a medir con mucha mejor certeza y exactitud, no por algo que uno tiene de percepción o que la experiencia te lo da. Cuando la organización no lo tiene, por eso es que aquí hablan de datos construidos, el ROI se suele medir a través del juicio o de la etapa descriptiva. Y se pasará a la etapa predictiva en función a cómo se midan las conductas. ¿Ok? ¿Quedó claro ahí? ¿Lo entendieron? Porque acá no es tan importante entender el modelo o entender un dato construido. Te da un ejemplo de dato construido a partir de las variantes del modelo que hace este señor Rensis-Likert y que crea sus escalas. Lo importante de acá es entender que nuestros indicadores, que es donde estamos yendo en este módulo, nos dan ese tipo de información. Y cuando ese tipo de información la mezclamos con datos construidos que prácticamente suelen ser
mediciones de percepciones que tiene la gente, entonces sí podemos utilizar la analítica. Y cuando queremos hacer la medición del ROI, que es una larga jornada el ROI, porque el ROI no se mide de manera a plazo corto, sino se va midiendo a plazo, a mediano plazo, a largo plazo, por eso es una gran larga jornada, hay que empezar a construir una serie de eslabones que empiezan a unirse para que te puedan dar a ti un resultado. ¿Por qué son eslabones que se unen? Porque lo que suele suceder en las organizaciones es que se hacen acciones de entrenamiento puntuales o que se hacen acciones en función a algo que pasó en el momento, no algo que viene marcando una tendencia, no algo que vas monitoreando, no algo que tú vas diciendo establezcamos este indicador o veamos cómo va mejorando la tasa o comparemos la tasa con el año pasado o veamos si es que esa tasa llega al objetivo y si es que esa tasa llegando al objetivo está bien con el mercado. No hacen las organizaciones todo ese proceso de medición y suelen hacer o querer medir el impacto del ROI solamente con algo que pasó en el momento, aplicaste un tema y en el corto plazo se da y se olvidan de todo el ROI. Ese es el gran problema que suelen tener las organizaciones, más allá de tener la analítica implementada, cuando no utilizan realmente el proceso de medición como se debe. Por eso la importancia que dentro del desarrollo de este curso de indicadores y estando prácticamente hoy a la sesión 6, se entienda realmente el porqué de estos conceptos. Ya vimos que no es necesariamente ser de recursos humanos para poder hacer un proceso de medición. Ya vimos que dentro de recursos humanos se pueden hacer mediciones de todos los procesos y tenemos una serie de indicadores que les compartí hace 3 clases. Entonces, es necesario entender que la medición del ROI no se hace a un corto plazo, se hace a un largo plazo, en función de tener toda una estructura, porque cuando en una organización te van a llamar a ti a medir el ROI y eres el experto de recursos humanos, vas a implementar un programa y no vas a tener la clara de decir, oye, el ROI, ok, quiero ver si este señor te implementó un proyecto y si ese proyecto te trajo costos. No va a ser esa la esencia de la medición del ROI, va a ser otra la esencia de medición del ROI. Entonces, vamos a ver las 3 etapas en la medición del ROI para poder entenderlo un poco más, ¿ok? Y como les mencionaba, la primera tarea es la de encontrar una serie de eslabones perdidos, es decir, si necesitamos construir la fuente de donde sacamos la medición, si necesitamos construir el proceso, si necesitamos hacer mediciones antes, si necesitamos hacer comparaciones antes y dar una interpretación, es necesario empezar a unirlos a través del ROI. Y aquí es donde se habla de la intervención y del cambio de conducta. Recuerden que aquí hablamos de las mediciones que hacía recursos humanos. Miren acá que es la primera etapa. Medir impactos soft y medir impactos hard. Suele pasar y suele darse que cuando se quiere implementar una acción con personas, hablamos de los colaboradores de la organización, para poder lograr un impacto, y aquí no solo hablo de temas de recursos humanos, sino de implementar alguna nueva metodología en las áreas, suele hacerse un testeo. Y suele hacerse como que una media encuesta rápida, hoy por hoy que hay tantas herramientas digitales, para poder ver cómo ellos lo perciben. Yo incluso voy a hacer una, ahora que me acuerdo, que la anoté que me salió en las clases de mis hijos. En una de las clases de mis hijos donde se crea una nube de percepciones en función a un programa que tú tienes, que lo tengo ya anotado para poder prácticamente poder ver las percepciones de ser una medición de sondeo. Entonces, la intervención y el cambio de conducta, cuando hablamos de intervención es hacer este tipo de sondeo y el cambio de conducta son mediciones soft que tienen que tomarse en cuenta para la medición del ROI. Acuérdense que el cambio de conducta no se da de la noche a la mañana. El cambio de conducta se da en el largo plazo. Entonces, tú vas a empezar a medir intervenciones y vas a continuar midiendo la conducta. El segundo cambio, cuando hay ese cambio de conducta en el colaborador, se van a obtener ciertos resultados fácticos. Miren cómo se está ligando el concepto. Medir impactos de conducta ¿en qué? En lo operativo para la persona que está haciendo algún proceso en puntual, porque vamos midiendo procesos, intervención para poder hacer más efectivo el proceso y por tanto para hacer una medición económica. Entonces, cuando empezamos y seguimos midiendo el cambio de conducta, aquí donde está el link del paso 1, vamos a empezar a tener ciertos resultados fácticos. ¿Cuáles son los resultados fácticos? Cuando medimos esto, cuando utilizamos nuestros indicadores en función al proceso que estamos viendo y a lo que pasó de tener una percepción
o una intervención que se hizo de recursos humanos, sea de capacitación o de desarrollo, cómo cambió su conducta la persona y cómo a lo largo del tiempo hace el cambio de conducta para obtener resultados fácticos. Cuando aún en una organización se muestran los resultados fácticos, se le habla en concreto al gerente, al supervisor, al proceso, a la compañía, al directorio. Cuando tú muestras que realmente los ratios o las tasas mejoraron o los índices mejoraron, se hizo el proceso de medición, muestras una tendencia, explicas a través de los juicios que hemos aprendido, entonces estás teniendo prácticamente un retorno a la inversión. Y entre esos resultados fácticos y ciertos resultados económicos, que es la parte de impacto y beneficio, es donde logramos hacer la medición del ROI y por eso se llama que es una larga jornada. Estrictamente porque es una larga jornada para un cambio de conducta. Déjame ver en los chats. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguien se me perdió? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta en cuanto al ROI? ¿Alguien que haya tenido, por ejemplo, otro concepto del ROI? Porque el retorno de inversión, el return on inversion, es muy conocido, es muy hablado en las empresas, es muy clicheado también. O sea, cuando te mencionan que es para hacer una actividad de capacitación o de desarrollo, te dicen, ok, ¿y cuánto es el retorno de inversión? Y muchas veces no sabemos de qué es lo que estamos hablando. ¿Estamos bien? Solamente tengo a Luis Ixia. Todos me siguieron hasta acá, los 32 personas que estamos hoy. Al inicio eran como 50 y tantos, hay algunos que están de feriado todavía. Un feliz día a todos. Me he olvidado de decirlo. Bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Sigamos en las herramientas para la medición del impacto. ¿Ok? La medición de impactos soft y de impactos hard están relacionados a través de la relación causa-efecto. Cuando se da la intervención de recursos humanos, y aquí donde hablamos de intervenciones y miren que acá vamos a recorrer ahorita, vamos a recorrer intervenciones de recursos humanos. Aquí vamos a detenernos un poquito. Coméntenme, los 32 en el chat, qué tipo de intervenciones de recursos humanos pueden haber. Miren el ciclo que vamos a hacer ahorita, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña interacción. Déjenme mover un poquito el chat para donde estoy. Ya. Una intervención de recursos humanos te lleva a un cambio de conducta. Un cambio de conducta te va a llevar a un cambio en resultados operativos. Un cambio en los resultados operativos te lleva a un cambio en el cuadro de resultados. ¿Ok? Entonces, para poder seguir dando ejemplos de que la medición de impactos soft y los impactos hard están relacionados a través de la causa y efecto, y ahí hablamos del retorno a la inversión, entonces necesito saber su opinión sobre intervenciones que hace el área de recursos humanos. Los leo. Vamos. ¿Qué intervenciones podemos tener dentro del área, dentro de recursos humanos o con los recursos humanos? Tómense 2 minutos para pensarlo. ¿Qué intervención podemos tener, chicos? Capacitaciones, ok. Vayamos asociando, intervenir en el desempeño de los colaboradores. Miren, chicos, vayamos asociando porque hasta hagamos un stop. Ya, Emerson, por ejemplo, Emerson menciona una acción o una intervención específica, disminución en el sueldo de trabajadores. Gerson, Luis Ixia, Gerson y Gerson, cuando mencionaron capacitaciones, hagámoslo un poquito más puntual, ¿no? Capacitación en la línea de producción tal. Intervenir en el desempeño de los colaboradores, colocar un objetivo de facturación electrónica a alguien. ¿Ven? O sea, se dan cuenta de que estamos asociando. O sea, quiero como que algo más puntual, porque Teresa nos dice, una evaluación del comportamiento de los empleados en relación a sus ventas. ¿Cómo podemos medir el comportamiento de los empleados en función a sus ventas? Podemos decir, una implementación de un nuevo modelo de ventas y una verificación si el nuevo modelo de ventas lo implementaron todos los trabajadores. Proceso de inducción, Cristian. ¿Qué haríamos como intervención en el proceso de inducción? Capacitación en marketing y ventas. Ejecutar un análisis de psiconeurolingüista. Alejandra. Alejandra, ¿tú eres coach? A lo mejor sí, Alejandra. ¿Qué otra acción e intervención de recursos humanos?
Ejecutar exactamente, un análisis neurolingüístico así de Argentina. Perfecto, Alejandra. ¿Qué otra intervención, chicos? Por ejemplo, renovación de uniformes para el personal cada 4 meses. Ok, comisión para todos los trabajadores. Capacitar a su personal en el área que tienen a su cargo para mejora. Brindar actividades de integración y reconocimiento hacia los colaboradores que ayuden a incrementar la productividad. Y una pregunta más, bien, a ver, Liliana dijo brindar actividades de integración, reconocimiento hacia los colaboradores que ayuden a incrementar la productividad. Y una pregunta más, miren cómo voy a asociar la pregunta que les voy a hacer ahorita, ¿eh? Todas estas son intervenciones de RH, ¿no es cierto? Las podemos medir, ¿no? ¿Ustedes consideran que las pueden medir? ¿Cómo las medimos en el corto plazo? ¿Cómo creen que medirían en el corto plazo? Para poder juntar esos eslabones, ¿cómo lo mediríamos? Monto de inversión por niveles de venta. Encuesta de satisfacción. Vamos a detenernos acá con lo que ha dicho Cristian y lo que ha dicho Liliana. Cristian se va de frente al resultado a decir, voy a empezar a medir mis niveles de inversión por los niveles de ventas que tengo. Es el resultado que espera Cristian. Y en el resultado que espera Cristian no va a ser en la primera, ni va a ser en el primer mes, ni así lo compare. Va a tener que esperar un tema de tendencia, ¿no es cierto, Cristian? Para poder ver si realmente lo que invertí salió. Y ahí es donde agarro la intervención de Liliana y de Emerson que nos dice, con encuesta de satisfacción y conducta de satisfacción. Y acá, socio, esa es la primera medición que suele hacerse del testeo. Ok, se dio una capacitación a todos y miren que esto lo voy a hacer yo, por ejemplo, al final en el módulo 8, cuando voy a activarles una pequeña aplicación y les voy a pedir que entren a una página para que ustedes vayan diciéndome algunos conceptos que quiero ver si es que se llegó a entender y quiero saber realmente si es que llegó al objetivo que esperaba prácticamente en este módulo, porque tenemos más de 32 personas, no es en la especialización, pero sí en este módulo. Entonces, la primera medición que suele hacerse en el corto plazo es la medición de satisfacción o de percepciones que tienes. Y de ahí empiezas a unir eslabones y empezamos a crear el indicador que nos menciona Cristian. Y Renato nos dice inversión por utilidad neta trimestral. Y obviamente, como dice Cristian, claro, porque buscamos sostenibilidad. Y ahí es donde me quiero agarrar. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que las acciones o intervenciones de recursos humanos, que las puedes medir por satisfacción, que las puedes medir bajo un indicador, que las puedes medir con un cambio de conducta. Y miren que acá estoy agarrando este tema de acá. Y que el cambio de conducta no se da de la noche a la mañana ni se da en el corto plazo. Se mide y obviamente tiene efecto cuando uno empieza la actividad o la organización empieza la actividad y la mantiene en el tiempo. Y el proceso de medición sigue. Porque suele pasar y suele pasarnos que dentro del proceso de medición y dentro de todo un tema de medición de competencias y dentro de todos los cambios, la gestión de recursos humanos suele ser puntual. Y un plan de capacitación no lo sostiene en el tiempo. Y un plan de capacitación se reinventa cada año, cuando un plan de capacitación debe nutrirse en función del año anterior. Y un plan de desarrollo debe sumar acciones, no dejar lo que pasó. Y cuando se suman las acciones y no se deja lo que pasó, vas haciendo una línea en el tiempo. Cuando tu acción es permanente, cuando tu acción es permanente y es sostenida en el tiempo y lo vas haciendo, tienes información para poder hacer un cálculo de inversión, un cálculo del ROI. Déjenme leer dos intervenciones más. Alejandra nos menciona que es psicolingüista de España de la Escuela de Alcalá de Henares, pero coach ontológico en Argentina. Para responder a la pregunta, dice Alejandra, una intervención de recursos humanos sería con el modelamiento de la conducta y el comparamiento de los resultados. Perfecto, Alejandra. Y Luis Ixia nos dice, un ejemplo podrían ser las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Genera cambio de conducta como cuidado activo genuino, causará una reducción de accidentes y cuasi accidentes, disminuyen los eventos materiales y personales y efectivamente habrían cambios en el cuadro de resultados, siguiendo un círculo, no sé si círculo vicioso, Cristian, si dice círculo virtuoso del PHBA.
El círculo vicioso es otro tipo de círculo, ¿no? O sea, caemos en el vicio, caemos en el vicio. Yo me acuerdo de que círculo virtuoso. Sí, sí, a uno se le sale porque en default habla, pero hay círculo vicioso y virtuoso. El vicioso es aquel en el cual uno sigue haciendo lo mismo y no lo aprende, ¿no? Pero bien, bien, Luis. Entonces, a eso es a donde iba, chicos. A que cuando se hacen realmente intervenciones de recursos humanos y nos hablan de una medición del impacto, tenemos que hacer una medición del impacto del cambio de conducta. Y acá, dense cuenta de algo, hay dos papeles importantes. El papel del líder y del jefe, que es a quien debes darle todas las herramientas para que haga la medición de cambio de conducta. Y el papel de recursos humanos, porque cuando recursos humanos, junto de la mano del líder, que es a quien debe darle todas las herramientas, hace que se generen cambios en la conducta, van a haber cambios en los resultados operativos. Esto es lo más difícil, lograr cambios en la conducta. Porque los cambios en resultados operativos caen por default. Los cambios en la productividad, los cambios en el proceso, los cambios en una mejora, los cambios en el resultado, en las entregas, en la misma facturación, te caen. Facturación como proceso, ojo, porque hay facturación como resultados. En el mismo proceso de facturación puede volver, incluso ahora, hablando con estos temas, por ejemplo, de que las empresas, a pesar del contexto que tenemos, y eso va a darse, chicos, o sea, ahí siempre he dicho yo, si lo miro desde un punto de vista personal de mi percepción, no es lo más correcto que las empresas empiezan a desvincular gente. No es lo más correcto, definitivamente. Pero ese es un tema de corazoncito de RH, ¿no? O sea, uno pelea por su gente, el corazoncito de recursos humanos. Pero si lo hablo como un nivel empresario, y si por ejemplo en el nivel empresario quieres ser efectivo y quieres subsistir en el tiempo, necesitas hacer recorte personal. Y ahí donde yo les digo es, ¿por qué? Por lo siguiente. Voy a darles un ejemplo de que hoy por hoy hay procesos que se automatizan a través de bots. El bots es la asociación a un proceso robotizado, se le llaman bots, en el cual puedes llegar a disminuir prácticamente un 40% de tus costos laborales cuando automatizas procesos en el cual haces la intervención y te bajas a 3 personas a un proceso que puedes automatizarlo y que te lo controla un bot en envío de mails, en envío de recordatorios, hasta en envío de llamadas, etcétera. Y ahí haces que salgan 3 personas, vas a tener a una sola persona para poder hacer la implementación automatizada de esto y vas a lograr cambios de conducta porque estás optimizando los recursos humanos. Lo menciono como ejemplo, pero asociando al contexto que tenemos. Ojo, no es un ejemplo de decir hay que sacar gente. Pero lo que yo veo ahora, incluso dentro de las redes sociales y de lo que sé en esta última tendencia, es que se están automatizando procesos de tal manera que te permitan la reducción de personal y que quede solamente una persona que aprende a manejar el bot y que te reinvente todo. Y que te haga bajar un costo laboral que es en particular en promedio de entre un 20 al 30% en las empresas, y ellas van a buscar ahorrarse esos costos, bajar un costo laboral que tenían de un 30 a un 15 para poder tener un resultado que les permita subsistir. El manejo de agendas digitales. Miren lo que está pasando hoy por hoy con la educación. O sea, hoy en la educación ya no se regresa a los colegios este año. Ya con mi esposa guardamos uniformes para el otro año para que le queden al menor. Pero ya no se regresa al colegio. Dense cuenta la cantidad de costos que se ahorra el colegio. Para poder subsistir, ojo, los maestros van a tener que estar ahí. Pero en los colegios habían el coordinador de normas, en el colegio habían las auxiliares que ayudaban a las profesoras de inicial o a las profesoras de primaria. En el colegio habían danzas de teatro, contrataciones. Hay temas, y utilizabas circuitos eléctricos, utilizabas luz, agua y todo lo demás que es un mantenimiento, y que hoy por hoy se ahorra en el colegio, pero eso no indica que sea lo mejor, sino que es el contexto. Entonces, así como hay un impacto de una intervención de recursos humanos, y si llevamos a la intervención de recursos humanos lo que está pasando hoy por hoy en el contexto, vamos a tener cambios de conducta nosotros que nos va a permitir ser eficientes y operativos para poder dar resultados operativos a las organizaciones y para poder llevar un cuadro de resultados. Lo importante en una medición del ROI es saber y tener claro que tanto los impactos soft como los impactos hard que se hacen con las personas en intervenciones de recursos humanos son una relación causa-efecto.
y que el ROI no se mide a corto plazo. Y que tenemos que cambiar el esquema de que el ROI no se mide a corto plazo, sino que el ROI se mide a través del cambio de conductas de la persona. Asociando el cambio de conductas con los resultados, podemos decir que realmente hay un retorno de inversión. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta, y se los he mencionado durante la charla, que cuando el resultado cambia y la conducta no podemos decir que es un retorno de inversión, pero cuando el resultado cambia o mejora y la conducta sigue siendo la misma, no es un retorno de inversión, chicos. Son otros factores que se suelen dar. ¿Ok? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Perfecto. Preguntas. Llegamos a la parte final de preguntas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ojo que acá todavía estamos con unos 20 minutos, ¿eh? Podemos hasta repasar algunos indicadores, chicos. Vamos, yo necesito hacer acá un resumen porque ya llegamos a la sesión 6 y estamos a dos sesiones de poder terminar. Y vamos a ver qué es lo que tenemos ustedes. O si no, los pregunto yo. ¿Sí? ¿Cómo estamos ahí? ¿Algo que no quedó claro, chicos? ¿Algo que ustedes consideren que necesitan repasar? Vamos a ver entonces indicadores. A ver, necesito un OK para poder entrar a ver indicadores y poder tener la guía que les pasé la última vez. Gerson nos menciona, ¿qué consejo podría brindar en una persona que desea trabajar para esta área de recursos humanos? Les puedo dar un consejo. A mis 20 años de experiencia en recursos humanos, cuando yo tenía casi unos 4 años, entrando al mundo de recursos humanos, porque lo aprendí de manera empírica, hubo algo que me marcó dentro de mi trayectoria. Y lo que me marcó es que no conocía el negocio de una minera. Creo que no sé si lo comenté acá, no recuerdo. Pero cuando yo fui jefe de relaciones laborales en compañía minera Milpo, que tenía su nueva sede de Cerro Lindo en Chinchaica, y ahí estábamos hablando de mis 27 años, 27, 28 años, ya estaba con puestos de jefatura, viajaba con mi superintendente de recursos humanos, que es como el gerente de recursos humanos en una organización, y íbamos en una camioneta, me iba en la camioneta del superintendente y entrábamos como que en la madrugada. O sea, salíamos de Lima, nos íbamos para Chincha en la madrugada, y en ese trayecto del camino de Lima a Chincha, empezaron a pasar unos vehículos grandes, unos camiones, no de vehículos, camiones grandes, con unos números. Y habían 3 tipos de camiones. Eran recontravisibles, porque mientras que unos eran de línea blanca, los otros camiones eran de línea negra, y había unos que tenían una circular arriba. Y tenían un número en el frontis del camión. Entonces, ¿cómo va el ejemplo? Que mi superintendente me pregunta, ¿sabes qué son esos camiones? Y yo le dije, no sé. ¿Y sabes qué significan esos números? Tampoco. Y me dijo, esos camiones es el mineral que produce Milpo, Cerro Lindo, y va en 3 distintos tipos de camiones, porque en uno va zinc, en el otro va plomo y en el otro va cobre. Y los números te indican la cantidad de camiones que sale para poder ser llevados al puerto en el Callao y poder ser exportados. Y el número está asociado con la cantidad de tonelaje que llevan cada tipo de camión, porque a pesar de que el camión tiene una capacidad de tonelaje, la tonelada pesada ahí en la balanza no es la misma dependiendo de cómo van proveyendo el mineral. Y el mensaje que me dio es, tenemos que conocer el negocio para que tú realmente seas una persona que aporta en recursos humanos. Si el de recursos humanos no llega a conocer el negocio en general, no puedes aportar tú desde tu expertise a un proceso de hablar y de colaborar con la gente. Lección de vida, y lección que me acuerdo siempre y la menciono en clases. Por eso es que siempre se asocia lo que hacemos como expertos de recursos humanos
al resultado del negocio, porque si no lo asociamos, entonces no estamos aportando. Por más que seamos buena gente, por más que tengamos las competencias, por más que hagamos intervención con la gente, por más que gestionemos contratos y todo lo demás administrativo y seamos unos capos, no aportamos al valor de la organización si no la conoces. No podemos hablar de indicadores si es que no conoces el negocio. Cuando en otros cursos de indicadores, no en este puntual, pero en otros cursos de indicadores, cuando son presenciales, el curso nos lleva a preparar un plan de recursos humanos y elegir una empresa dentro de todos los participantes para que en la empresa se haga el plan de recursos humanos como indicador. Y que tú tengas un plan lleno de indicadores y que tú digas, este es mi resultado del curso. No se puede hacer de manera interactiva, definitivamente no es posible, pero ese es un resultado. Entonces ahí es donde y ellos salen sabiendo, ellos salen conociendo de que para trabajar con indicadores no necesitas meterte el indicador en la cabeza, sino necesitas conocer el negocio y empezar a asociar. ¿Que hay indicadores estandarizados? Hay indicadores estandarizados. Y tú puedes coger los indicadores estandarizados para poder medir la gestión de una compañía. Pero más allá de medir la gestión de la compañía y más allá de conocer al indicador estandarizado, de saberlo para aplicarlo, lo que necesitas es conocer al negocio, así de sencillo, no hay más ni menos. Conocer al negocio de tu puesto, saber cuánto factura tu compañía, qué tal nivel tiene, cuánta gente tiene la compañía, cuál es su principal canal de ventas, cuál es su principal producto o servicio, qué es lo que para la hoy en la compañía, dónde son los ingresos, cuál es el costo más alto, cuáles son los puestos críticos. Todo eso empieza a asociarse y cuando empiezas a asociarse empiezas a crear valor para recursos humanos. Por eso es que cuando un gerente de recursos humanos o un líder de recursos humanos entra a una organización va a empezar a buscar un costo laboral y el mejor impacto en el costo laboral es el coste de vacaciones, no es otro. Y ahí metes directo a la vena y das un resultado de negocio. ¿Ok? Espero haber respondido, Gerson. Particularmente suele darse así. Gracias, Alejandra, pero eso te lleva cuando tenemos un curso virtual y de expertise que tenemos, ¿ya? Entonces, agradezco realmente, ojo que no vamos a cortar acá, yo que quiero pasarme a la parte del indicador porque me gustaría ver un indicador más. No estoy diciendo con esto vamos a terminar la clase, tenemos 15 minutos más, todavía hasta 18 minutos más, por el retraso que he tenido. Y quiero ver un poquito más el tema de los indicadores que pasé. ¿Recuerdan de los indicadores que pasé? Déjenme ver acá. Acá está. Esta no es. Este de acá es. A ver. ¿Ven la página ahí, chicos? ¿Me pueden contestar si la ven? A ver, un momento. A ver, Johanna, espérame. Voy a tener que cerrar, ¿ya? Cierro y vuelvo a compartir. Solamente denme unos minutos, por favor. Vamos a compartir nuevamente y estamos acá. ¿Ahora sí lo ven? Entiendo que sí. Ya, perfecto. Creo que ahí lo apagué, Johanna. Pero bueno, ya está, mil disculpas. Bien, tenemos este documento que tiene las 6 páginas y que son los indicadores estandarizados como ejemplo. Ya vimos en la primera clase la eficiencia organizacional. Los costos laborales relativos también lo hemos visto. Veamos ahora indicadores específicos de la gestión del talento humano, que es lo que les mencionaba para poder reflejarnos un poco. O sea que así entramos un poquito más al tema práctico de indicadores y ya salimos un poquito de lo técnico de la medición y del ROI, que ya lo tenemos claro, y todo el proceso de medición que venimos reforzando durante todas las sesiones. Entonces, cuando hablamos de la experiencia de la gestión del capital humano, decimos lo siguiente. Sí, perfecto, Alejandra.
Ratio de empleados de la gestión del talento humano por cada empleado de la compañía. Consiste en sumar la cantidad promedio de empleados que trabajaron durante el año en la empresa y dividir ese número sobre la cantidad promedio de empleados del área de gestión de talento humano. Esa es la tasa. ¿Se acuerdan? La tasa de personas sobre las personas de recursos humanos. Para estandarizar este indicador se excluye de cualquier cálculo personal que circunstancialmente puede estar incluido en la nómina, aunque, en esencia no pertenecen a dicha función. Aquí hablamos de las personas que tienen reemplazos o reemplazos temporales. O, por ejemplo, áreas de servicios generales. Me acuerdo que esto lo comenté también antes, que no te impactan prácticamente en el total de colaboradores, porque las áreas de servicios generales ya hoy por hoy se tercerizan. Los practicantes de la misma manera, porque son temporales, salvo que sea permanente, se debe incluir. Si es temporal, porque llegan a hacer prácticas en un periodo de 6 meses, entonces se tiene que sacar. Tasa del costo de la gestión de capital humano sobre los costos operativos de la empresa. Está totalmente explicada. Aquí es sumar los costos totales de la gestión del talento humano, y acá incluso mencionábamos que va a depender del tipo de costeo que haga la compañía. Si es un costeo descentralizado, solamente se mide el costo del área de recursos humanos, pero si el costeo es centralizado, indica que recursos humanos tiene toda la nómina de la empresa en su costo. Y ahí cuando habla de, consiste en sumar los costos totales de la gestión del capital humano insumidos en el año y dividir ese número sobre los costos operativos de la compañía, esto va a variar, porque si solamente se mide el área de recursos humanos como área, va a ser chiquito. Pero si la gestión de recursos humanos está centralizada y él tiene costos de capacitación, costos de beneficios, costos de remuneraciones, va a ser un valor porcentaje significativo, entre un 20 a 30%. Esa es la diferencia, ojo, ¿eh? Porque podemos decir, oye, pero recursos humanos son 5 o 10 personas, su costo es muy chiquito en función a todo el costo de la compañía. Pero recursos humanos, ¿y eso qué indica? Que si nosotros sumamos y si el costeo de recursos humanos es descentralizado y sumamos todos los costos de recursos humanos que hay en cada una de las áreas, donde cada área tiene sus remuneraciones, su capacitación, sus beneficios, su entrenamiento, su desarrollo, entonces ahí la suma total de los costos de recursos humanos sería un poco mayor. Es lo mismo, ojo, ¿eh? Entre los ítems que se incluyen dentro de los costos de recursos de la gestión del capital humano se consideran sueldos y cargas sociales de todos los integrantes de la función, los costos operativos para el funcionamiento de las áreas, instalaciones, software, formularios y servicios, contratados, logística, viaje y honorarios de consultoría. Por último, la tasa de tercerización de la gestión del capital humano. Yo lo encuentro sencillo porque es solamente sumar los costos de los servicios que tercerizas. Sumar los honorarios y servicios de que contrata el área de gestión de capital humano durante todo el año y dividir ese número entre la sumatoria de los costos totales de la gestión del capital humano. Ojo que acá, generalmente los presupuestos de recursos humanos te dan a ti un costo. Y dentro de ese costo del presupuesto de recursos humanos te miden la tercerización de recursos humanos. No todos los servicios se suelen tercerizar. Entonces te dicen, ¿qué tanto estás tercerizando de tu costo, actividades o funciones que a la larga te van a salir mucho más cómodas que si las hicieras tú? Va a depender del tipo de organización y del rubro de organización. Porque no todas las compañías tercerizan las nóminas. Hay algunas que las tercerizan, otras que no las tercerizan. ¿Ok? Y otro indicador específico de la gestión del talento humano es el indicador de gestión de desvinculaciones. Esta ya lo habíamos hablado. Esto es prácticamente el índice de rotación. Y aquí hemos hablado de la rotación total, rotación voluntaria, rotación involuntaria, que son las decisiones que toma la compañía, etcétera. Gestión de incorporación de personal. Habla del proceso de selección. La tasa de ingreso total. Este, por ejemplo, es algo muy bueno. Sumamos la cantidad total de personas que ingresaron en el año en la empresa, independientemente si la persona reemplaza a una persona de un puesto existente o se incorpora a un puesto nuevo, y dividimos la cantidad de todos los nuevos ingresantes entre el número de promedio de personas que trabajaron en el año de la empresa. El valor resultante se multiplica por 100 y se expresa como porcentaje. ¿Para qué nos sirve la tasa de ingreso total? ¿Para qué creen que nos sirva la tasa de ingreso total? ¿Qué creen? Yo como indicador, el costo de rechazo se refiere a remuneraciones, beneficios de todo el personal de la empresa. Perdónenme, antes de seguir con la pregunta, Mili nos pregunta, el costo de recursos humanos se refiere a las remuneraciones y beneficios de todo el personal en la empresa. Va a depender, Mili.
A lo mejor hiciste esta pregunta antes de que lo dijera. Va a depender del sistema de costos que tenga la compañía. Si es un sistema de costos descentralizado o es un sistema de costos centralizado. Si es un sistema de costos centralizado, es lo que tú mencionas. Son todas las remuneraciones, beneficios y capacitación que se da a todas las personas. Y si el sistema de costos es descentralizado, cada área tendrá dentro de su esquema de costos un costo de recursos humanos de cada integrante de su área. Por eso es que mencionaba que depende. Ahora les pregunto, ¿de qué nos serviría la tasa de ingreso total? ¿De qué nos serviría? Nos va a dar un valor a un dato complejo, ¿no? Porque es una combinación de datos simples, ¿no? Todas las personas nuevas que ingresaron en el año versus las personas promedio. ¿De qué nos serviría la tasa de ingreso total? A ver, los expertos en indicadores. Puede servir de rotación de personal, ¿no? Muy bien, Cristian. Para medir la cantidad de rotación de personal, también nos dice Yesenia, comparte con Cristian. Nos sirve para algo más, chicos. Medir el noviciado. ¿Te refieres a las personas que son nuevas? Como noviciado. Fidelización de personal. Bien. También con eso puedes medir la productividad para ver si es que realmente... Y esta parte de acá también para saber si el negocio crece. El que entra nuevo. Ahí es donde les voy a mencionar. La productividad se afecta cuando hay ingresos nuevos. Va a depender si es que se afecta, pero no se afecta mucho. Se afecta cuando ingresan personas en puestos críticos o cuando hay un cambio del área, cuando necesitamos hacer todo un cambio de gestión. Pero ¿a qué más lleva esto? A saber el crecimiento de la organización. Cuando las organizaciones intentan tomar decisiones, chicos, la tasa de ingreso total es básica para tomar una decisión en función de un recorte de personal. Pero no nos dice nada la tasa de ingreso total si solamente la medimos como tal. Hay que hacer juicios e interpretaciones. Oye, la tasa de ingreso total de este año versus la tasa de ingreso total del año pasado versus el crecimiento de la tasa de ingreso total durante 5 años de la organización. ¿Y con qué se cruza? ¿Con qué la cruzaría la tasa de ingreso de personal durante los 5 años de la organización? ¿Con qué otro indicador cruzaría? Perfecto, Jesús. Lo cruzaría con el indicador de facturación. Si tu tasa de ingreso de personal va creciendo en función de todos los años porque la empresa va creciendo, tu facturación debe tener la misma tendencia. Porque si tu facturación no tiene la misma tendencia, algo está pasando. Y necesitas ver hace 5 años cuánta dotación tenías y te pueden dar a ti la indicación de decir, ok, tenías 200 personas, hoy tienes 220, en 5 años tu tasa de ingreso se ha mantenido con un incremento de 4 personas durante cada año, o sea, 4 personas en promedio, estoy hablando de un ejemplo para hacerlo sencillo, 200 a 220 y te dicen, tienes que llegar a tener nuevamente los 200 porque tu nivel de facturación no creció tal cual el ritmo que tienes acá. Entonces bájate a 20 y tienes que tener acciones para que tengas el mismo costo laboral de los 200 versus el mismo costo laboral de los 220. Y cuando hablas de 200 y 220 y te hablas de retroceder 5 años, tienes que tomar acciones. Miren cómo empecé a ligar información de tasas y cómo utilicé la tasa de ingreso total para una toma de decisiones. ¿Se dieron cuenta? ¿Siguieron el ejemplo? Bien. Así se utiliza la tasa de ingreso total. Y obviamente también, ese es un ejemplo, ojo, no es que indica que solo se utilice para eso, porque también se puede ver el gasto que se haría en capacitaciones para los nuevos colaboradores versus el año anterior. Este aporte de Jesús me pareció interesante. De la misma forma, porque hay que ver si incluso hasta acá se pueden tomar acciones que te afecten o que te impacten en la cultura, porque la persona que está entrando por primer año en la organización va a tener una experiencia en la organización. Y si esas experiencias se empiezan a ligar o se empiezan a unir, como se dice, y empezamos a medir estos costos, vamos a poder saber qué tan productivos podemos ser con las personas nuevas que ingresan. Y hacia ahí empieza a hacer otra medición y digamos, ok, los que ingresaron, ¿en qué posiciones ingresaron? ¿En qué áreas ingresaron? ¿De soporte o en áreas productivas y operativas? ¿Mm?
¿Ok? Bajemos un poquito más. Tasa de ingreso para cubrir puestos nuevos. Este es dable, o sea, las personas nuevas que cubren dentro del total de puestos que hay en la organización. Tasa de ingreso para cubrir reemplazos. Ratio de costo promedio por búsqueda gerenciada internamente. Hay que sumar todos los costos promedios de la búsqueda que se gerenciaban durante todo el año. Ratio de costo promedio por búsqueda tercerizada. Todo lo que gastas en la búsqueda tercerizada versus el total de tus búsquedas. Acá es proceso de selección. Tasa de tercerización de búsqueda se suele medir. Vamos sobre el indicador 20. Ah, sí lo entendí, Alejandra. Perdón, antes de seguir. Sí entendí, Alejandra, que el tema del noviciado era personas nuevas que entraban. Muchas gracias. Es una terminología nada más. Vamos al indicador 20. Tasa de tercerización de búsquedas. Consiste en sumar la cantidad de búsquedas tercerizadas que se realizaron en el año y dividir ese número sobre el total de búsquedas realizadas en el año. Gerenciadas, es decir, internamente o tercerizadas, y el valor resultante se multiplica por 100 y se expresa en porcentaje para saber qué tanto se obedece a la gestión de recursos humanos interna como la gestión de recursos humanos externa en función a las búsquedas. Generalmente suele tercerizarse búsquedas de nivel de jefatura o de nivel gerencial, ¿no? Y obviamente hay que medir. Hay otras empresas que también tercerizan las búsquedas masivas, pero habría que sumar el total de búsquedas que tú tercerizaste versus el total de búsquedas de toda la organización, las tercerizadas y las gerenciadas, ¿no? Ahí te mide un tema de decir qué tanto estamos usando la tercerización. O cuando, por ejemplo, miren que acá salto a otro, y este es un indicador más tercerizadas, Alejandra, es cuando tú contratas un servicio externo y en lugar de hacerlo tú con tus propios recursos, tercerizas el total del servicio. ¿Ah? Ese es tercerizar un proceso. Tercerizar un proceso no es lo mismo que es un outsourcing, pero hay una diferencia entre tercerizar e intermediar. Intermediar el proceso es que con la gente de la otra empresa estén bajo tu cargo y bajo una supervisión tuya. La intermediación laboral, y eso tiene un tema de ley prácticamente totalmente definido. Cuando tú tercerizas un proceso, le das el total a la empresa y no depende de ti nada, solo tienen que darte resultados. Intermediar es lo opuesto. Y ahí hay toda una ley laboral porque hay muchos casos que los meten por empresas y que prácticamente se tiran abajo la intermediación laboral o la tercerización, ¿no? Y hay todo un tema de contexto laboral, ¿no? ¿Qué más tenemos? Renato nos dice, ¿qué sucede si la automatización de procesos me obliga a reducir el personal? ¿El ratio comentado anteriormente sería válido? No, yo diría que sí es válido, pero tú la acción que tomarías, Renato, es automatizarlo. O sea, si te dicen, ok, necesito que bajes el ingreso de personas, entonces automatizo procesos y estoy bajando mi número de personas ingresantes, vuelvo a medir el tema de ratio de tasa de ingresos y me va a dar mucho menor. Porque a ti te están midiendo y esto es a lo mejor incluso va a depender de qué etapa te hacen a ti la consulta. Si la etapa te la hacen antes de automatizar tus procesos, tú metes automatización y reduces gente. Pero si la pregunta te la hacen ya estando tu tasa reducida y te dicen automatiza, vas a optimizar el costo. Pero es lo que les explicaba cuando les mencionaba de los procesos bots que se dan, ¿no? Que automatizan los procesos a través de un robot robotizado y todas las acciones que hacía la persona o un grupo de personas se hacen a través de este bot y te tiras abajo costos laborales, ¿no? A eso se refiere básicamente. Exactamente, Cristian. Bien, ¿qué más tenemos por acá como para poder hacerlo un poco más de mención? En la gestión de capacitación y desarrollo, tasa de cobertura interna, que consiste en contar la cantidad de personas diferentes que recibieron la capacitación en el año y dividir todas estas personas que recibieron la capacitación en el año sobre la cantidad promedio de personas que trabajaron en la empresa. Ahí mides tú qué tanto te impacta tu plan de capacitación con el total de la compañía. Y miren acá para llegar al final con el tema de retorno de inversión, tasa de inversión económica en capacitación sobre las compensaciones. Ojo, ¿qué tanto inviertes tú de tus costos de capacitación sobre lo que tú pagas del total del costo laboral? Esto es un indicador clave para poder terminar la sesión, para poder tomar una decisión y para poder hablar a una gerencia de decirle,
Porque ¿qué es lo que sucede? Que esta tasa de inversión económica en capacitación sobre el total de compensaciones que se pagan en una compañía es muy baja. Suele ser baja. Y no para que tú digas, aumentame la inversión económica en capacitación, sino para que tú menciones, de tu total de compensaciones que pagas, solo necesito un 1% para poder tener un programa dirigido a vendedores. Entonces el gerente que te escucha eso va a decir, ok, si vamos a utilizar un 1%, que significa $10.000 versus los 3 millones de dólares que podemos pagar, o el millón de dólares que podemos pagar, que pagamos de planillas, entonces se otorga. Y eso te va a dar a ti un resultado que no lo vas a medir en el corto plazo, sino que vas a medir un retorno de inversión en el largo plazo. ¿Ok? Sobre eso se trata, chicos. Entonces, dicho esto, y obviamente ya repasando un poco más los indicadores, acá damos por cerrado el tema de todo lo que es el proceso de medición, todo lo que son los juicios. Eso, la sesión 7 y la sesión 8 son más prácticas, chicos. Es más aplicado, no es ya un tanto de proceso de medición. Igual vamos a seguir recordándolo. Yo agradezco desde ya y quiero saber si es que hay consultas en la sala. Agradezco realmente la atención. Expreso nuevamente mis disculpas porque es un tema personal que ha sucedido. Y obviamente estamos en contacto el próximo martes y cualquier consulta o algún tema que tengan, escríbanme al correo. Tengo pendiente una información. Ya lo voy a comentar ahora con Joana, que es de un participante de toda la especialización, así que no hay ningún problema. Y estamos en contacto el próximo martes. Un gran abrazo para todos y sigamos, que estamos ya muy cerca para ver cómo sigue el nuevo contexto que hoy por hoy tenemos en la vida personal y en la vida laboral. Cualquier consulta, cerremos. Dígame si alguien tiene alguna consulta adicional, si no damos por cerrada la sesión. Y desde ya agradezco a todos su participación. Un gran abrazo, espero que haya sido de utilidad.